Bendiciones, soy tu hermano Héctor Pérez y quiero bendecirte con esta enseñanza, la cual he titulado Consagrados para la imposición de las manos. Vamos a conocer en el ámbito bíblico qué persona está capacitada, está apta para poner las manos sobre otra persona. Vamos a ver lo que dice la Biblia. En la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 4, versículo 14, dice de la siguiente manera: No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Cuando estamos hablando del presbiterio, es lo que hoy se conoce como los ancianos de la iglesia, como los líderes de la congregación, como los diáconos. El presbiterio son personas que fueron capacitadas para un trabajo en la congregación. Y esas personas tienen que ser reconocidas en la iglesia, en la congregación a la cual pertenecen, como actas para imponer las manos. Dado entonces de que estas personas están actas, no hay algún problema en que estas personas impongan las manos, siempre y cuando se reconozca que estas personas son personas de Dios, que se reconozca que estas personas están llenas del Espíritu Santo y que son de buen testimonio. El otro pasaje que vamos a tomar en cuenta es 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, que dice: Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí Pablo está reconociendo o aclarando que parte del presbiterio donde le impusieron las manos a Timoteo, él también estaba. Él era parte de ese presbiterio, era parte de esos líderes que impusieron las manos a este joven. No se dice quién le dijo esa profecía. Lo que sí se dice es quién le puso las manos a este joven. Y uno de esos fue Pablo. ¿Ok? Hechos capítulo 6, versículo 6 dice: A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aquí podemos ver que eran los apóstoles, la parte del presbiterio principal que tenía la iglesia primitiva. Estos apóstoles del Señor lo que hacían era que después que oraban por un creyente que acababa de recibir a Jesús como el Mesías, imponía las manos sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Solamente los apóstoles y el presbiterio podía hacer eso. No lo podía hacer cualquier predicador o cualquier persona que no estaba autorizado para hacerlo. Hechos capítulo 4, versículo 14, 15 al 17 dice: Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Vea que la palabra de Dios no fue predicada por los apóstoles. Los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria alguien había predicado de la palabra del Señor. Y cuando ellos oyen eso, saben que como aquellas personas que estaban predicando no estaban autorizadas para poner las manos, entonces enviaron a dos que sí estaban autorizados. En este caso sería Pedro y Juan, los cuales, versículo 15, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Vea bien que el predicador que los trajo al Señor, el predicador que le hizo señales, prodigios y maravillas, llamado Felipe, el evangelista, era un diácono. Este hombre llamado Felipe hizo milagros, hizo sanidades, liberación, los bautizó y los trajo al camino de Dios, pero no pudo poner sus manos sobre ellos. Entonces, ya cuando los apóstoles oraban por estas personas, recibían el don de Dios, recibían el bautismo del Espíritu Santo. En el versículo 17 dice: Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pero vamos a notar otros versículos para ver algo importante. En el versículo 18 del mismo pasaje de Hechos 8, dice: Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, vea que se aclara, por la imposición de manos de los apóstoles, porque Simón estuvo con Felipe viendo las señales, los milagros, él mismo creyó y fue bautizado, pero no vio de parte de Felipe, que este hombre impusiera las manos sobre alguien y recibiera el Espíritu Santo. Simón vio todo lo demás, muchas señales, prodigios y maravillas, pero no vio a Felipe atreverse a poner las manos sobre alguien para que recibiera el Espíritu Santo. Esto es muy importante a tener en cuenta dentro de una congregación. Pueden haber personas autorizadas para predicar, para que Dios los use y para que vayan a hacer muchas cosas en Dios, pero no están autorizadas para recibir
digamos, esa gran bendición de poner las manos sobre la otra persona. Tiene que ser un grupo de personas seleccionadas que tengan testimonio y que estén llenas del Espíritu Santo. Y este hombre Simón, cuando vio que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dice, les ofreció dinero, diciendo, dadme a mí también este poder. Vea bien, a través de la imposición de manos se transfiere un poder, como ya lo vimos en la primera clase, la transferencia de poder. Dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo pusiere mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto. Pedro aquí nos está dando una característica de alguien que está calificado para imponer las manos. Y no es que tenga dinero, porque Simón tenía dinero y ofreció dinero para eso. Y Pedro dice, no es que esa persona tenga dinero, como pasa hoy, que mientras más dinero hay, más posición puede tener en una iglesia. Y no es así. Pedro dice, tu corazón no es recto delante de Dios. Para que una persona pueda poner las manos sobre otra, tiene que tener un corazón recto, un corazón libre de envidia, de maldad, libre de todo pecado. Porque si esa persona no tiene un corazón recto de parte de Dios, va a transferir culpa, va a transferir pecado, va a transferir maldición a la persona que imponga sus manos. Y la misión de Dios para estas personas que fueron aptas, que fueron calificadas para imponer las manos, no es que transmitan maldición, pecado, enfermedad. No, es que esta persona pueda ser de bendición y no de maldición para el cuerpo de Cristo. Otro pasaje que vamos a tomar en cuenta es Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, que dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ya aquí no está hablando de apóstoles. Estaba Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme, o sea, consagrarme, a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí en este pasaje se nos dice que la consagración para Pablo y para Bernabé, la consagración para un llamado, para un ministerio, fue concretada, fue hecha a través de una imposición de manos. En este caso, los profetas y los maestros que estaban ayunando juntamente con ellos, les impusieron las manos. Y como eran personas que el mundo espiritual las reconocía como legítimas, entonces el llamado que tenía Saulo y el llamado que tenía Bernabé fue reconocido también en el mundo espiritual. ¿A través de qué? De una imposición de las manos. Por eso es importante que alguien que esté reconocido por el mundo espiritual y que califique aquí en esta tierra pueda poner las manos sobre alguien para que el llamado de ese alguien pueda florecer, para que el llamado de esa persona pueda activarse. Ahora bien, vamos a Hechos capítulo 19 versículos 2, 4 y 6, que dice, les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo aquí se encuentra con un grupo de creyentes que habían aceptado a Jesús, que habían creído en Jesús como el Mesías, y se habían bautizado en el bautismo que predicaba Juan, pero no conocían acerca de un bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es el que trae los dones de manifestación, el hablar en lenguas, la profecía, la ciencia, la sabiduría, la fe, los milagros y la interpretación de lenguas. Y este bautismo ellos no lo conocían. ¿Sabe por qué? Porque todavía el que les predicó, el que los convirtió al Señor, no estaba calificado para hacer este trabajo. Tuvieron que esperar que el apóstol Pablo llegara hacia este lugar llamado Éfeso, donde habían 12 personas, para que él les impusiera las manos. Porque el encargado de predicarles a ellos y traerlos al Señor fue un predicador llamado Apolos. Y cuando leemos de Apolos, dice que este hombre era fervoroso en las escrituras, que era muy elocuente, que tenía mucho conocimiento,
pero que solo conocía hasta el bautismo de Juan. Y como él solamente conocía hasta el bautismo de Juan, fue lo que él pudo transmitir a la iglesia de Éfeso. Pero Pablo, con un entendimiento más elevado, fue el encargado entonces de orar por ellos para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo a través de la imposición de las manos. Por eso es importante que el líder que esté enfrente, las personas que están en el presbiterio, estén autorizadas por Dios, estén ungidas para que al momento de imponer las manos ocurran cosas poderosas. El último verso que vamos a tocar en esta enseñanza sería Mateo capítulo 19, versículo 13, que dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Aquí vemos claramente que el propósito, el único propósito que narra la Biblia, por el cual llevaron a estos niños delante de Jesús, era para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos. Las personas, digamos los padres de estos niños o los encargados de llevar a estos niños, tenían como prioridad que este maestro, que este rabino, que este profeta llamado Jesús de Nazaret pusiera sus manos sobre estos niños. Estas personas reconocían que Jesús era un verdadero profeta, que Jesús era un verdadero maestro, un verdadero rabino, y esto iba a traer bendición sobre esos niños. Si estaban enfermos, iban a sanar. Si estaban cautivos, iban a ser libres. Si tenían alguna aspiración de ser un rabino o un profeta, iban a ser activados a través de la imposición de manos de este hombre. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que este video haya sido de bendición para ti y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.